Buenos días, amigas y amigos de Tierra Libre. Una edición más, sabatina, la síntesis de la semana. Estamos saliendo por 40 Radio Fénix de lunes a viernes a partir de 11:30 y los sábados una hora a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10, con la síntesis de la semana. Bien, hoy tenemos la visita del fiscal, el doctor Enrique Viana, que ya está en su estudio. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Les recordamos a los amigos de la audiencia que a partir de la 1:30 tenemos la edición espejo en CWX 142 Radio Felicidad de Paysandú. Llegando al departamento de Salto, naturalmente todo el departamento de Río Negro y también a la zona de Soriano. Está llegando muy bien la radio, hemos tenido varias respuestas, gente que ahí han visto hablar con el gerente de la radio y estamos verdaderamente contentos. ¿Podríamos hacer un avance de cuál va a ser la temática de hoy, doctor Sí, Viana? bueno, gracias. La idea central es conversar un poco, hablar de la significación que tiene un contrato de inversión con una empresa argentina que se hace en 115 días. Yo sinceramente creo que hay muchos estudiantes, muchos juristas, muchos académicos y la ciudadanía en general que no ha asumido conciencia de lo que es un contrato de inversión. Y menos todavía de un contrato de inversión con una empresa megaminera, con una extracción brutal como va a ser realizada por esta actividad, que va a significar la destrucción territorial y la destrucción ambiental de más de 200 años en una importante parte del territorio nacional. En el día de hoy, a primera hora, recibía un correo electrónico desde Holanda de nuestro colaborador y editor del blog El Muerto que Habla y también del blog que es 640 Radio Fénix, perdón, Tierra Libre CX40 Bloques. Repito, Tierra Libre CX40 Bloques. Con una nota referida en parte a la participación del fiscal Viana en este tema de la minería, ¿no? Que nos parece muy interesante. Tenemos aquí la nota que dice: invocan el código minero en recursos contra la megaminería. Decenas de productores rurales presentarán en los próximos días recursos de inconstitucionalidad contra la ley de minería de gran porte, al considerarse perjudicados por la explotación minera a cielo abierto que el gobierno ha autorizado a la empresa Araterí, nombre adoptado en Uruguay por la multinacional Samin Ferrous Group. Los recursos que quedarán a estudio de la Suprema Corte de Justicia se sumarán al que presentó el fiscal doctor Enrique Viana, y todos invocarán argumentos jurídicos similares en defensa del ambiente y de los derechos humanos. Pero esto es un avance. Ahora le vamos a pedir a Francisco la comunicación con Holanda. Gracias, Francisco. Un saludo a la gente de Punto y a la gente de que nos escuchan en internet, en Europa y en nos pueden encontrar a nosotros, al muerto, etiquetando a cualquier buscador el muerto que habla. Hoy tenemos una nota que ha para no mostrar por las cartas de lo que será el próximo carnaval. El verdadero carnaval es que nada tiene que ver con Mujo y Colombina, carnaval y otros carnavales. Los analistas no compiten en el teatro verano. Los premios se cuentan en mangos y mililitros.
farsa trágica, el pueblo vive su propia participando en este montaje de ficción con responsabilidad. Para mantener viva la pasión electoral, nada mejor que provocar la reacción de los hinchados. En ese sentido, se han hecho notar algunos de los encuentros entre los candidatos. Comenzaron los ataques entre los rivales y entre los candidatos del mismo partido. Este gozo consiste en mantener viva la llama. Y estos tipos y estas actividades son como son. Visión en el arte del músico. Esta es y poco les importa de que alguna gente critique lo de mientras no mencionen uno que ponga en peligro el tablado, conociendo ya los saben, como el carro de Chaná, aquí nadie osaba disfrutar del premio. A pesar de que esta vez el carnaval será un poco más largo para no interferir con esta gran fiesta ciudadana que vivimos en Argentina, no se descarta la actuación entre partidos. Siempre atentos, claro, están los resultados que se pueden originar al nivel cambiar el tono universal. Todo, a partir del 20 de septiembre, las calles se vestirán de colores llamando a fiesta y entonces el tipo del movimiento es la cultura que solo se manifiesta cada 5 años. De que vuelvan a repetir aquellos bailes de disfraz que se llevan a mano en el Teatro Solís. Tal vez con los pobres mirando de afuera como estando en un coquetear un traje de rica que no te puedo ofrecer de perdón. Y disfraz sobre el libro de la noche. Bueno, estos son los pasos consejos una página que sigue con su papelito y serpentina. Los pomos están prohibidos. Adiós amigos, y hasta la semana que viene. Los saluda el Muchísimas gracias por esta comunicación desde Holanda. Un mensaje que nos dice que es C142 Radio Felicidad de Paysandú. Tenemos en línea a Juan Carlos del colectivo Punto a Punto. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola. Sí, hola. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo andas, Luis? Bien, ¿Cómo bien. anda la gente? Bien. Un saludo y un saludo a las escuchas del país, que me han llamado del interior del país, de la parte del país. Hoy la editorial va a estar en las estructuras de los partidos políticos y someten a sus legisladores obedientes. En nuestra editorial anterior nos hemos referido a la democracia directa sobre la participación y las decisiones que pesan. También decimos sobre la democracia indirecta, aquellos que se dicen representantes, siempre que vulneran el poder de decisión aún en contra de la voluntad de su pueblo. Ahora bien, hay hechos que en la vida política no tienen explicación, que se colocan en y este absurdo no siempre es comprendido por el general de nuestro pueblo, por aquello que no sabe, está sufriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe, debido a grandes intereses que se muestran respecto a la vida de los partidos políticos, aún en temas de la marihuana y de y que afectan directamente a toda la sociedad. Todos escuchamos hablar de la ley marihuana, rechazada por más del 70% de la población, condenada por especialistas en la materia y suprimida por su ineficacia en países que lo experimentaron como Holanda y excepcionada por el Buró Internacional de Naciones Unidas porque transgrede el acuerdo firmado por el Uruguay. También cuestionada su inconstitucionalidad y sin embargo
chica para que sometido a los legisladores a estructuras partidarias políticas que atan y someten a los legisladores a su éxito. Prueba de esto es el derecho a la Cámara de Diputados, por el cual legítimo el consumo de marihuana, quedando en evidencia que los legisladores se deben a su partido y no a su conciencia ni a la voluntad del pueblo que los eligió. Se votó una ley con el 60% y más de la población que no la quiere. Igualito también, téngase presente también el reclamo que ha hecho los organismos. Acercamos a la audiencia dos ejemplos del momento que confirman cómo las estructuras partidarias atan y someten a los legisladores. Una del partido gobernante, que no duda en calificar al proyecto marihuana como una ley morta y pide un mes para pensar. Aún se puso el partido, pero terminó votando por disciplina partidaria, votando a su conciencia a la voluntad de la ciudadanía. El segundo caso, que es trágico, pero que sucedió a la legisladora de la corriente Bordaberry, que también se votar por la ley, se equivocó, ¿no? Se lo obligó a disciplinarse a la corriente partidaria a la que pertenece para que no la vote. ¿Por qué en lugar de tanta preocupación por legislar la legitimidad del consumo de marihuana, sabiendo que hay unos 200.000 consumidores en Uruguay, se han preocupado el gobierno y los legisladores por crear centros de recuperación de aquellos que están adictos a bastante como el consumo de la marihuana y de cualquier otra adicción? Por favor, no nos llamemos a engaños. Por suerte, hay amigos farmacéuticos del barrio que se negarán a venderla, ejemplo que tendrán que tomar otros y no esperar a que suceda lo peor y luego tener que lamentar. Y ¿saben qué es esto? Porque hay reglamentaciones no declaradas de los partidos que disciplinan y someten a sus legisladores, privándolos de su libertad de conciencia. Y peor jamás la disciplina partidaria que su propia conciencia como legislador del pueblo. Nos seguimos haciendo las mismas preguntas de siempre. Usted tampoco puede educar como ciudadano responsable de lo que está pasando en nuestro país, porque no debemos lavarnos las manos como se las lavó Pilato. Los legisladores no fueron electos como partidos o como ciudadanos. ¿Sería acaso que los partidos son simples instrumentos de la democracia? ¿Quiénes pagan sueldos onerosos? Por cierto, aunque nuestro presidente quiera negarlo enfáticamente, ¿por qué esos sueldos están obligados a ser parte de los partidos? Cosa de los partidos. Pero los sueldos que pagamos nosotros son para que luego los gasten en propaganda política. Sus viajes para pasear por el mundo, sus secretarios, sus gastos para comprar de diarios, el uso del celular, sus licencias, su jubilación sobrada, cuánto de nuestro su seguro de paro durante un año cuando cesan en sus funciones, mientras que la gente que trabaja tiene derecho solo a algunos meses. Todo paga, pero que no siempre sabe lo que paga ni para qué lo paga. Y ahí nuestra propuesta de cambiar la Constitución para terminar con este sistema perverso de partidocracia y de auténtico representante del pueblo. Terminar con las reglamentaciones absolutas de las cámaras y las inconveniencias que obstruyen el buen funcionamiento de la Constitución. A usted, oyente, su conclusión. Hasta una próxima. Estructuras partidarias. Un saludo grande. Muchísimas gracias, Juan Carlos. También saludamos a Rogelio Schneider, que seguramente nos está escuchando del otro lado. Continuamos con la participación del fiscal, doctor Enrique Viana, que justamente uno de los temas es la mega minería. Correcto, así es. Hay una secuencia de hechos que se han venido dando y que se van dando, que supone una suerte de ingeniería
que ha sido montada y de la cual no hay regreso. Eso es una cosa muy importante. Después de esta ley, llamada Ley Aratilí, Ley 19.126, de gran porte, así se autodenomina, tenemos que entender que si no hay una decisión, como abocamos nosotros a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la inaplicabilidad de esta ley, es muy probable que no tengamos reclamos posibles a hacer en materia de protección del medio ambiente. Hay un antes y un después de esta legislación, esta ley específica para el equilibrio. Lo curioso es que la ley responde a un antecedente que es la negociación de un contrato desde 2008, se denunció públicamente que así es, un contrato secreto que se negocia de forma secreta, de forma confidencial, y a su vez la ley legitima o da vida por primera vez en Uruguay a lo que se llaman los contratos de inversión. Es decir, una autovalidación de ambos aspectos. Por un lado se negocia un contrato, producto de esa negociación surge esta ley y es promulgada esta ley, aprobada esta ley y luego promulgada, y a su vez esta ley legitima la figura del contrato de inversión. ¿Todo para qué? Para favorecer los intereses de una empresa concreta y para permitir un daño que está prohibido, que se encuentra prohibido por esta forma de minería tiene como característica principal la grave destrucción territorial y la grave contaminación territorial. Calviana, una pregunta. Todos los ciudadanos no necesitamos ser abogados ni peritos ni la parte de derecho para conocer de que la ley fundamental, la ley madre de un Estado es la Constitución y la República. Y que luego, por debajo de la Constitución, están en un escalón inferior. Lo digo para entenderlo con la gente, los oyentes que no son abogados, ¿no? ¿Cómo es posible que una ley que está por debajo, que tiene menos peso, pueda ponerse de los hechos por encima? O sea, se estaría poniendo por encima de la Constitución. Es más, yo lo he escuchado a usted decir que si la Suprema, que usted nunca emitía opiniones sobre reclamos ante la Suprema Corte de Justicia, pero que en este caso en particular ya se aventuraba a decir que cuando los ciudadanos leyéramos la Constitución de la República, nos íbamos a tener que saltear el artículo 47, dado que es una flagrante violación de algo que está impreso y tiene un mandato específico en la Constitución de la República. Sí, correcto. Yo he hecho una manifestación en ese sentido, advirtiendo o simplemente haciendo una especie de no pretende ser apocalíptico, mucho menos, pero diciendo que si la Suprema Corte de Justicia no asume la responsabilidad por una jurisprudencia, hasta ahora no ha ocurrido así, nosotros tenemos una jurisprudencia antiambiental, no hay decisiones firmes de los juzgados y de las investigaciones. La Suprema Corte de Justicia se ha negado varias veces por razones formales a entender, a conocer en asuntos ambientales, lo cual coloca la situación también de suma gravedad. Es decir, no tenemos una jurisprudencia que nos aliente a pensar en una protección del medio ambiente. Pero este caso, en especial, esta ley, el pedido de inconstitucionalidad de esta ley, es el punto de quiebre final. Quizás debamos preguntarnos si lo que tiene virtualidad jurídica, lo que tiene trascendencia jurídica, lo que tiene aplicación jurídica, está en juego o no está en juego, o si más allá de estar en juego la protección del medio ambiente, lo que en realidad está en juego es si tenemos un verdadero poder judicial que haga valer esa protección del medio ambiente. Si el poder judicial renuncia, abdica, cede, de que no puede indicar el derecho a la administración, al poder administrador, al poder ejecutivo, ni el derecho al poder legislativo, como es la Suprema Corte de Justicia la que tiene que decir si una ley se corresponde con la Constitución, porque la Constitución es una norma primera de mayor valor que la propia ley. Todo eso está en juego.
Es decir, saber si tenemos un poder judicial, saber si tenemos una Suprema Corte de Justicia que es capaz de desaplicar una norma que se lleva por delante de la Constitución. Esa es el punto de quiebre, es el punto final. Si no hay una declaración de constitucionalidad de esta ley, cualquier otro reclamo de índole ambiental, yo siempre pongo como ejemplo, situaciones de personas que son afectadas en su salud, en su familia, por fumigaciones, por ejemplo, por las famosas fumigaciones de soja transgénica. Cualquier reclamo que se pretenda hacer contra esos daños va a ser rechazado. ¿Por qué va a ser rechazado? Y porque el Uruguay ha aceptado un daño mucho mayor. El daño mayor que ha aceptado esta ley de minería. Cuando se acepta el daño mayor, todos los demás daños pasan a ser legítimos. Perdón, a propósito del ejemplo que plantea Alviana, hoy en la prensa matutina del diario El País sale una nota de una maestra de Río Negro que ha sido afectada por fumigaciones y que dice, está diciendo que hay otras personas en igual situación. Quiere decir que esa acción, ese planteo jurídico que haría esta ciudadana afectada directamente por la fumigación de agrotóxicos podría ir en esa misma línea y el resultado final podría ser nulo. Por supuesto. Y pedir a la administración, a través de un juzgado, o pedir directamente a la administración, que ponga límites a los cultivos de transgénicos, que ponga límites a la aplicación de agrotóxicos. Cuando uno dice poner límites, es decir no en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, establecer barreras y controlar que esas barreras se cumplan. Cualquiera de esas peticiones hoy fracasa. Con esta ley de megaminería estamos legitimando un daño mucho mayor. Entonces, el fracaso es absoluto. No hay, es un poco lo que la reflexión que tú comentabas, ¿no? Vamos a tener, si esta ley no es declarada inconstitucional, vamos a tener el artículo 46 de la Constitución. 46, no, vamos a tener el 46 y el 48. No vamos a leer el 47, porque el 47 va a ser letra muerta. Es terrible. A propósito de este ejemplo que sale hoy en el diario El País, extensamente de la maestra fumigada y hoy comprometida su salud muy seriamente, para que la gente entienda lo importante que es el tema, cuando se pregunta sobre los mecanismos de control que tiene el Estado, entonces la respuesta es: el Estado, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los ministerios competentes, tiene un solo inspector, repito, tiene un solo inspector para Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano. No vamos a entrar en el análisis de si es suficiente o no, pero que el oyente tenga claro, y fundamentalmente los que están escuchando en el litoral del programa, que tengan claro el estado de indefección, de debilidad al cual estamos expuestos. El estado de debilidad desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la defensa de nuestros derechos, a tener un solo inspector para una tan extensa zona del país. No quería desviar a Enrique del análisis, pero me parecía que tenemos que hablar de cosas bien gráficas y bien concretas para que el ciudadano común, el pequeño productor, el campesino, el asalariado rural, el colono que nos está escuchando, empiece a comprender los peligros a los cuales estamos expuestos y la vulnerabilidad jurídica del mismo. Correcto. Lo que tú expones es importante. Yo siempre me hago esta pregunta, o de alguna manera pongo una versión de las circunstancias. ¿Qué son primero las incapacidades físicas, como tú mencionabas, la incapacidad
estructura de personal para el control, o previo a eso hay una incapacidad que yo la defino de juez y parte o de socio, ¿no? Es decir, si el Estado se vuelve socio de grandes emprendimientos, de grandes inversiones extranjeras, llámense Monsanto, llámense Aratirí, llámense Bosch, llámense Montes del Plata, ¿tiene interés realmente el Estado de tener personal suficiente para controlar, vigilar el área de cultivo y de aplicación de agrotóxicos, como tú mencionabas? ¿O una cosa está de la otra? El hecho de haber firmado tratados de inversión y ahora estar firmando contratos de inversión no supone que es la forma hábil para anular, para hacer que no se mejore esa capacidad de control, todo lo contrario. Yo soy convencido de que los problemas ambientales, el problema del control ambiental, no puede ser analizado si previamente no analizamos el sometimiento de la voluntad de un Estado republicano y soberano. Si un Estado soberano, si un Estado que pretende ser soberano y republicano, condiciona la voluntad mediante tratados y contratos de inversión, difícilmente pueda estar interesado en controlar y tener más efectos en la área que Indica Francisco que vamos a la pausa y después seguimos conversando de esta temática. Yo después Presentado por Hotel Colón. no he entrado. No. Quiero la mano, pero no. Sí. Tuve problemas con la computadora. No, No, salto paisano. Ya apareció gente de pasando el mucho, una cuenta que ha ido a la radio a hablar, ya apareció paisano, entonces, claro, tú no puedes bajar el nivel académico. No. Sí, palabras sencillas para el objetivo es esa gente, ¿no? Orientación a padres. No lo llegué a ver. El reclamo de la maestra, muy interesante. Yo no sé si será la misma, pero ella habló una maestra de Traidén, pero creo que la Marcelo. De debilidad del ciudadano. Eso fue. Es absoluto. Cuando a la gente le cuando su fuero lamentablemente cuando le toca el bolsillo le toca su salud, En los 1330 es un tema que le da importancia. Ahora empezó a dar. Bien, nuevamente aquí con el fiscal, el doctor Enrique Viana, hablando de estos temas. Yo le decía que hay una sensibilidad nueva por parte de la población. Y por más dudo que sea lo que voy a decir, es a la gente le preocupa, a la mayoría de la gente le preocupan las cosas, a la gran mayoría, acá y en cualquier parte del mundo, cuando le afectan dos situaciones. Su fuero íntimo, su integridad física, su salud, su posibilidad de vivir sano. Y lo otro es cuando le tocan el bolsillo. Bueno, justamente este tema le está tocando el vivir bien, está afectando la salud de las personas. Y es ahí cuando la gente empieza también a preocuparse y mucho. Es un tema que está preocupando a nivel de la capital, de las grandes capitales del interior, y también
en el interior del país. Yo recuerdo hace más de 20 años en Casa Encuentro, era un lugar de Comunidad del Sur, cuando se habían editado los primeros libros de divulgación sobre la contaminación, la toxicidad de los productos agrotóxicos. En aquel momento estaba una de las médicas responsables del centro de toxicidad, centro de toxicología del Hospital de Clínicas, la doctora Marta Burger, si no me equivoco, y Mabel Burger. Mabel Burger, exactamente. Gracias por la corrección. 1988. Desde aquel momento estábamos hablando de los efectos de los agrotóxicos. Miren todo el tiempo que ha pasado para que la población, después de más de 20 años, empiece a preocuparse. Estamos hablando de 4 años. Hoy es una preocupación. En aquel momento era hablar prácticamente que a muy pocas cabezas. Sin desviarnos del tema, volvamos nuevamente al tema de la megaminería a cielo abierto. Y le decimos a los amigos, mensajes de texto 099 76 15 63. Y además le sugerimos comprar, brecha o leer por internet la nota que tiene referida a esta temática la última edición del semanario Brecha, donde aparecen los comentarios del doctor fiscal Enrique Viana y también del escribano Julio Gómez, que es un productor agropecuario de Cerro Chato, quien además es escribano diplomado en Derecho Minero. Y hace una serie de consideraciones muy interesantes. Muy bien. Yo voy a retomar un poco donde tú dejaste, Luis, en cuanto al tema de la accesibilidad. Lamentablemente, esta ley de minería de gran porte, el contrato de inversión, las consecuencias que ello tiene para el país, el hecho de que el contrato va a ser confidencial, no vamos a saber su contenido, que indudablemente como todo contrato de inversión va a tener una serie de condicionamientos de los tres poderes del Estado, tanto del poder legislador para la concesión de una serie de beneficios a la empresa, como del poder legislativo que va a quedar cercenado en su ejercicio, como el desplazamiento para juzgar los conflictos que puedan existir en las decisiones que si Carabirí, si tenga después de Carabirí y el Estado, si tengan mecanismos de arbitraje internacional, con lo cual los jueces van a poder tener injerencia en el juzgamiento de las conductas de esta empresa. Todos estos elementos deberían ser sensibles, ya no para el ciudadano común que puede estar muy alejado de los tecnicismos y de esta ingeniería que impone una suerte de trampa en muchas cosas. Pero sí, esa sensibilidad debe estar presente en los gobernantes, en los juristas, en los académicos. Yo no he visto, y ese es un constante desafío que pongo en la cabeza de otros, no he visto discusiones, debates, si al Uruguay le conviene o no le conviene. Ya me pongo desde el punto de vista estrictamente de si es constitucional o no, la firma de estos documentos, la firma de los tratados de inversión, la firma del sometimiento de la voluntad. Si eso no supone la desaparición de un Estado republicano, soberano, si eso no supone que manda en el territorio nacional ya no es aquel que es el pueblo, sino quien manda son estos grandes intereses corporativos. Yo no veo esa discusión a nivel universitario, no veo esa discusión a nivel parlamentario. Entonces, yo no le voy a cargar las tintas a la sensibilidad del ciudadano, le va a costar mucho más entender esto. A los abogados nos cuesta bastante entender esta mecánica que está estableciendo. Mi mayor reclamo es que estos temas, con un silencio que yo considero cómplice, no se debaten y no se discuten a nivel no se debaten y no se discuten a nivel universitario. Más aún, también creo que hay un error de planteo en muchas de las ambientalistas o similares organizaciones ambientalistas que concentran todas sus baterías en describir el fenómeno, llámese agrotóxico, llámese
cultivo de transgénicos, llámese celulosa, forestación, llámese minería a cielo abierto. Me parece muy importante que se exponga lo que significa la minería a cielo abierto desde el punto de vista ambiental. Pero es quizás más importante que eso que veamos los antecedentes que suponen los cuestionamientos políticos. La instalación de industrias con cuestionamientos ambientales en otras partes del mundo solo se da mediante el registro jurídico que ha supuesto la firma de tratados y contratos internacionales. Solo se da si previamente se somete a la voluntad de los estados y se hace desaparecer la soberanía y la república. Si previamente no se hace desaparecer la soberanía o no se condiciona la voluntad de los estados, es imposible que se instale esta Entonces, tenemos que prestar especial atención a lo que suponen los tratados y los contratos internacionales. Y tenemos que reclamarle a nuestros universitarios, a nuestros jueces y a nuestros académicos que presten atención y que evalúen de acuerdo a sus conocimientos si estos mecanismos de tratados y de contratos de inversión son mecanismos que nos hacen desaparecer como un Estado republicano en Estados Unidos. Hasta que no consigamos esa sensibilización, como tu palabra, a ese nivel, a nivel de nuestros gobernantes, a nivel de nuestros jueces, a nuestros académicos, estamos yendo a un despeñadero, del cual no hay regreso, y del cual nos van a ser responsables nuestros hijos y nuestros nietos. Ha sido increíble, dimos apenas hace pocos minutos el número 099 76 15 63 y han llegado más de 70 mensajes. No podemos leer todos, no tenemos que hacer una mención. Pero en esa misma línea de análisis, hace 24 años, 1988, que ese encuentro, valga la redundancia, en Casa Encuentro, allá en la calle Millán, de la Comunidad del Sur, un lugar de debate, Casa Encuentro. Estaba, ahí mismo funcionaba Redes de la Tierra. Es más, yo fui el socio número 8, socio fundador número 8, Redes Amigos de la Tierra, Delegación Uruguay. Participaban también el centro, el CEUTA, Centro de Estudios Uruguayos de Tecnologías Apropiadas, diferentes organizaciones ambientalistas. Eran pioneras, eran unos visionarios, denunciando el efecto en aquel momento de los agrotóxicos. A partir de la década del 90, finales del 90, aparecieron los transgénicos. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas manifestaciones? Aquella invasión que se hizo en una audiencia pública por el maíz transgénico, el MON 810, donde fuimos, el doctor de Sanidad Vegetal era como Rosena, fue el desalojo por medio de la policía. Había más de 200 delegados ambientalistas. Hoy, en este gobierno, y desde hace 8 años, las grandes organizaciones ambientalistas no participan en la discusión. Eso es un dato objetivo de la realidad. Sin embargo, la población hoy se preocupa, hoy habla de los transgénicos, hoy habla de la contaminación por agrotóxicos, hoy la población habla sobre la contaminación con atracina en el agua, habla sobre el escurecimiento de las aguas y el olor feo por el efecto de los agrotóxicos y realmente por uno de los agrotóxicos utilizados en las sojas transgénicas. Entonces hay una imposición por parte de la población en el boca a boca y en algunos medios alternativos para discutir estos temas. Bueno, algunos mensajes. El colono Arrieta, ocupante de San José, los estoy escuchando. Un abrazo, saludos al fiscal doctor Viana y si se le puede preguntar por Diros. Sí, Diros es un tema interesante, pero no es el objeto de la comunicación hoy. La doctora Milano nos manda saludos y dice que la población debe preocuparse por el medio ambiente y los gobiernos por respetar la Constitución. La doctora Silvia Milano. Walter de Pando también nos manda saludos y totalmente de acuerdo con el planteo del fiscal Viana. Chumbo, en 33 la Junta Departamental
todavía no se anima a declararse libre de megaminería por aplicar a rajatabla la ley 18.808 del ordenamiento territorial, que habilita a la Junta para tal fin. Felicitaciones al fiscal doctor Enrique Viana. Bueno, Juan del Sauce, un saludo y un gran abrazo al fiscal doctor Enrique Viana. Muy claro como siempre. Juan, del programa de radio Nuestra Pachamama, de acá de Sauce. Parece que lo están transmitiendo desde Sauce. A todos los saludos, repitiéndolo, y a Juan, sí, porque Marcos Unino, de Colón. Buen día, abrazo, excelente invitación al mejor funcionario público que tenemos. Siempre imperdible, tierra libre. Bien, gracias por el comentario. Bueno, son muchísimos mensajes. Estamos llegando casi a los 100 mensajes. Rubén Mota, de Colonia. Buenos días, saludos y un saludo al fiscal doctor Enrique Viana, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. Acá estamos juntando firmas para prohibir las industrias basura. Rubén Mota desde Colonia. Bueno, infinidad. Estamos llegando casi a los 100 mensajes de texto. Ha sido la primera vez que hemos llegado a tantos mensajes. Se ve que, como decimos, a la población le está importando el tema. Yo creo que justamente las manifestaciones de grandes complejidades se han dado en el interior del país, en distintos departamentos, con distintos procedimientos que han manifestado la población de esta forma de día. Son cosas muy importantes y muy interesantes. Sigo insistiendo en que tenemos que tener, de alguna manera, que esa sensibilización pegue un brinco, pegue un salto y arribe a aquellos quienes están en condiciones de decidir. Yo digo a quienes están en condiciones de decidir o de tener una opinión importante o de tener una opinión con conocimiento, estoy refiriéndome, vuelvo a repetir, a los gobernantes, a los jueces, y en especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y a nuestra academia, a nuestros académicos. No solo me estoy refiriendo a los de derecho, en especial me estoy refiriendo a los del derecho. Las cosas que están pasando, el hecho de que, como el otro día se anuncia, va a haber un contrato de inversión con la empresa Aratirí, pero no vamos a saber el contenido de ese contrato, porque ese contrato va a tener una cláusula de confidencialidad. Es una de las cosas que para mí voltea más los ojos de que estamos implementando mecanismos absolutamente antirrepublicanos. No es posible que haya actos del Estado que no sean conocidos por los ciudadanos, porque los actos del Estado tienen que ser conocidos por el ciudadano, porque es la rendición de cuentas que se exige en todo Estado democrático republicano, la que permite luego que el ciudadano pueda decidir libremente de elegir a sus gobernantes. Entonces, no es posible que se hagan actos administrativos, actos jurídicos, actos del Estado que no sean conocidos por el ciudadano. Y parece, y ahí voy a hacer una reflexión un poco en el futuro, parece que esto estuviera bien, y esto está muy mal. Quienes tienen que decir que esto está muy mal, primero son los propios gobernantes. En segundo lugar, nuestros jueces. Y en tercer lugar, la academia. Sin embargo, esos tres resortes que son tan importantes en todo Estado democrático no están hablando, no se están pronunciando. Y yo no creo que no estén hablando y no se estén pronunciando porque no sepan de la gravedad de lo que está pasando. Creo que saben perfectamente de la gravedad. No es posible que un acto tan importante que va a condicionar la voluntad del Estado, la firma de un contrato, quedemos los ciudadanos en ascuas sin saber cuáles son esos condicionamientos. Porque el día que haya un conflicto adquirido o el día que querramos imponer algún tipo de requisito tributario, ambiental, de protección de la salud o de detención de la actividad de Aratirí, nos vamos a encontrar que eso no lo podemos hacer. Por eso la hipótesis de la recolección de firmas puede ser una hipótesis muy interesante. Pero lo que sucede es que ya el Estado, si firma este contrato, ya la ley de alguna manera
ya autorizó el procedimiento, ya autorizó la autorización ambiental, ya está dada con la ley. Pero cuando se firme este contrato, el condicionamiento de la voluntad va a ser que cualquier otro mecanismo, inconstitucionalidad de la ley, declarada por la Suprema Corte de Justicia, recolección de firmas para modificar la Constitución estableciendo una prohibición directa y respecto de esta forma de minería, no va a tener utilidad, no va a tener eficacia. ¿Por qué? Porque la empresa va a demostrar este contrato, va a mostrar el condicionamiento de voluntad y lo va a hacer a través de un organismo internacional. Y entonces cualquier intento por volver a ser republicanos no va a ser posible. Dos consideraciones. Bueno, Gabriela Sanguiela, gracias, doctor Viana, por la aclaración. Son muchísimos, hemos pasado increíblemente más de los 100 mensajes, no podemos leer todos, así que pido disculpas a los que no hemos leído. Pero, y siguen llegando permanentemente. Dos cosas. Yo les quiero hacer una pregunta al oyente, al amigo y a la que nos está escuchando. ¿Ustedes se acuerdan cuando Horacio Buscaglia, el corto Buscaglia, esa propaganda del frente, aparecía en un spot de pirata y decía, van a llegar los piratas si ganan estos gobiernos colorados y se nos van a llevar todo? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dos, la gente ha empezado a participar. Ahora bien, Bolivia, hace 8 años atrás, se dio una exposición por parte de integrantes del gobierno civil cuando el tema del agua, cuando se privatizó una empresa francesa y se firmaron todos los contratos y estaba el Estado boliviano atado de pies y manos a que eso se cumpliera así. La movilización popular hizo que se eliminara y no tuvo ninguna sanción Bolivia. Puede pasar algo parecido aquí en Uruguay, en caso de que prospere la recolección de firmas y la gente y las instituciones se nieguen a pagar la indemnización si tuviese que pagar a esa empresa. Yo tengo mis dudas en este sentido. Voy a en esta idea. Hasta tanto quienes nos gobiernen, hasta tanto quienes juzguen los actos de quienes nos gobiernan, refiriendo al Poder Judicial, y hasta tanto la academia universitaria no emita una reflexión, no emita una opinión sincera. La opinión sincera puede ser en estos términos. Mire el fiscal Enrique Viana, lo que usted está planteando es muy bonito, lo que usted está planteando es respetar la Constitución, lo que usted está planteando significa ser un Estado republicano y soberano. Pero lo que usted nos está diciendo no nos permite sobrevivir, no nos permite seguir en este mundo, y nosotros tenemos que someter nuestra voluntad al interés de las grandes empresas para poder sobrevivir. Si se hiciera ese planteo, si alguien dijera, muy bien, se está violando la Constitución, pero la única manera de subsistir es perdiendo esa dignidad, perdiendo ese honor de ser un Estado republicano y soberano. Pero no tenemos otro medio porque tenemos que ganar y tenemos que subsistir. Si se hiciera ese planteo, yo de alguna manera lo entendería y el ciudadano lo podría entender. Yo creo que acá falta sinceridad. Es decir, no se nos dice por qué tenemos que firmar contratos de inversión y tenemos que firmar contratos de inversión secretos. Yo creo que para hacer más sencillo quizás todavía, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que firmar esos contratos de inversión para que se instale una industria de estas características? La pregunta termina siendo el por qué. Sea usted conmigo sincero, señor gobernante, sea usted conmigo sincero, señor juez, sea usted conmigo sincero, señor académico de la facultad, y dígame, ¿cuál es el porqué de que tengamos que firmar esto? ¿Por qué tenemos que dejar de ser un Estado ciudadano y un Estado? Yo creo que esa es la pregunta más sencilla que uno puede hacerle a quienes están en condiciones de responderlo. Porque si nosotros hacemos esta pregunta a un ciudadano, no va a estar en condiciones. Si se lo hacemos a un abogado, o a un ingeniero, o a un ingeniero agrónomo, o a un químico que lo veamos por la calle, tampoco va a estar en condiciones de responder. Pero si se las hacemos a nuestros gobernantes, a nuestros juristas, a nuestros académicos, están en perfectas condiciones de responder. Y bueno, y atengámonos a esa respuesta y
actuemos luego con nuestra sensibilidad, que tú mencionabas, de acuerdo a esa respuesta. Pero exijamos ese porqué, exijamos la respuesta a ese porqué. Bueno, verdaderamente estoy sorprendido de la participación, permanentemente llegando mensajes de texto innumerables. Quiere decir que hay una sensibilidad en la opinión pública creada, pero creada por el boca a boca, por el comentario familiar entre vecinos, locales de trabajo, centros de estudio. Ahora, hay una ausencia desde los centros universitarios que conocen del tema y que naturalmente tienen miedo a la represión. Que la línea de arriba es no hablar de los temas. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a nuestro amigo Ricardo García? Que vino un infarto, falleció, justamente por llevar adelante esta temática. Profesor grado 5 de Facultad de Ciencias, director del Instituto de Geografía. Uno de los que luchó más, uno de los 8 primeros orientales que se pusieron en hombros la recolección de firmas por el tema del agua. Eran 8 solos. Y luego fueron en las elecciones, se juntaron las firmas, se juntó los votos y fueron más del 64% para que se reformara la Constitución y apareciera del agua en el artículo 47. Es insólito la adhesión, porque lo votaron los fretistas, lo votaron los blancos, los colorados, los independientes e incluso los que no tenían partido. Ahora, les recomiendo leer Brecha, está muy bien diseñado el tema, la posición sobre el recurso de constitucionalidad presentado por el fiscal Viana, enumera los principales puntos que a su juicio son inconstitucionales de la ley 19.126, que es minería de gran porte. Excelente la síntesis, muy bueno el trabajo del periodista, está bien claro para que se pueda entender perfectamente. ¿Qué hacemos? ¿Salimos a juntar las firmas? Creo que los procedimientos pueden ser muy variados. En mi opinión, no hay que agregarle nada a la Constitución. Tú mencionabas la reforma del agua. La reforma del agua, el artículo 47, de ver la extensión de causar daños graves a medio ambiente, más la reforma del agua son más que suficientes para que no se pudiera instalar esta forma de minería a gran escala. Sin embargo, la sucesión de hechos, la ley, más la firma de este contrato, más las previsiones que van a haber en este contrato, que no vamos a saber cuáles son, me llevan a mí a este planteo, y agradezco la cuestión que tú me diste, Luis. Ya ahora los planteos ya dejan de ser sencillamente técnicos o complejamente técnicos. Los planteos pasan a ser casi rogatorios. Uno está rogando a las autoridades y está rogando a nuestros jueces y está rogando a nuestra academia que nos den respuestas, que nos empiecen a dar respuestas frente a estos reclamos que se están haciendo de distintas maneras. Lo que puede hacer una fiscalía, lo que puede hacer la ciudadanía a través de mecanismos como plebiscitos, como pero el silencio ya, ese silencio que yo denomino cómplice, ya es atronador. Es hora de que se empiece a hablar de este tema. Pero hay una gran movilidad en el interior del país, fundamentalmente. Estamos viendo el tema de no al fracking en Paysandú, el tema de Tacuarembó, la recolección de firmas, el tema de Cerro Chato, Maldonado, Rocha, incluso 33, a pesar de que la Junta Departamental no tomó definición. Estamos viendo que en todo el interior del país hay grandes movimientos a nivel ciudadano en defensa del ambiente y contra estos megaproyectos. O sea que, y el gobierno es consciente, por eso el nerviosismo del presidente de la República llamando a los ministros competentes para decirle, salgan a decir que es bueno. Yo pienso y tengo la firme convicción de que hay un movimiento en el interior destinado a poner un freno a estas iniciativas por parte del Ejecutivo, que naturalmente se apartan de la Constitución, se apartan de lo que es respetar la ley.
Bueno, muchísimas gracias al fiscal Viana. Estamos en el último minuto y le agradecemos a Francisco la colaboración prestada en el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Me parece que le dio el